y darle reconocimiento a ese proceso en el cual el Señor nos permite vivir. Y es que toda circunstancia, toda situación que nosotros pasamos, tiene un propósito. Y hay un propósito específico en la vida de nosotros. Entonces, yo le voy a invitar a que usted vaya a su Biblia, si la tiene ahí a la mano, y si no, vamos a ir a el libro de Corintios, primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 36. ¿Listo? Si no tiene la Biblia, bueno, pues aquí está el texto para que lo podamos compartir. Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. Vamos a dejar hasta ahí. Mira que dice la escritura en el versículo 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Yo no sé si ustedes recuerdan, o los que han tenido la oportunidad, creo que ya en su mayoría todos hemos tenido esa oportunidad, de hacer el experimento del frijolito o de la lenteja en el tarrito de agua con el algodón, ¿cierto? Oh, sí, Y también. resulta que dentro de Desde muy jóvenes. ese proceso que nosotros tenemos, en donde se prepara esa semilla que viene a ser el frijol o el granito de frijol o de lenteja, hay un proceso en donde debe morir esa semilla para que nazca un fruto, ¿cierto? Dice la escritura, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. ¿A qué representa precisamente cuando dice que no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo? Yo no sé si ustedes recuerdan, viéndonos en esa parte del frijolito y la lenteja, ¿qué empieza a suceder con ellos pasados los días después de que usted la pone sobre la cama de algodón y el agua alcanza a tocarlos? Se empieza a desvestir ese grano, se le empieza a quitar esa vestimenta, la cobertura que tiene ese granito, se empieza a desvestir, se empieza a quebrar, a abrir, para que empiezan a salir, ¿qué? Hacia abajo, hacia el agua, unas raíces, ¿cierto? Y hacia arriba empiezan a surgir unas ramas y luego unas hojitas. Y ahí es cuando ya decimos, ok, ya no la puedo dejar aquí sobre el agua, sino que debo pasarla a tierra. La representación de el grano desnudo es precisamente esa condición en la que muchas veces cuando usted y yo nos encontramos en situaciones de quebrantamiento, nuestra alma se desnuda delante de Dios, nuestra vida se desnuda. No sé si ustedes recuerdan parte de la escritura en el libro de Salmos cuando dice que David danzaba y después del proceso en el libro de Salmos, no, en primera de Samuel, segunda de Samuel, cuando David danza, dice que él se despojaba de sus vestiduras para danzar delante de Dios. Cuando él vive el proceso de la situación de restitución a causa del pecado que comete, cuando él cae en adulterio y luego cuando viene el proceso de sus hijos y todas estas situaciones, David tenía algo y era que cuando él iba a la presencia de Dios, él se desvestía delante del Señor y la gente se asombraba y la gente decía, pero ¿qué le está pasando al rey? Y es que es ahí donde entendemos que el cuerpo no es el que ha de salir en la siembra, no, sino es desde el grano desnudo. La semilla debe caer antes a tierra para que ese grano se desnude delante de Dios y pueda dar un fruto. Y ahí precisamente es lo que hablamos nosotros como esa representación de nuestro cuerpo. Cuando hay un quebrantamiento en nuestra vida, cuando hay un proceso, hay una situación que rompe, que quiebra algo en nosotros, hay esa desnudez. ¿Sí? Nosotros nos desnudamos delante de Dios y le decimos, Señor, no puedo, Señor, mira esta situación, Señor, mira este proceso, mira mi hijo, mi familia, mi trabajo. Y nuestros ojos tal vez se llenan de lágrimas porque no hay nada que cubrir, no hay nada que proteger. El anhelo está fervientemente, es en buscar que Dios abra el cielo y responda a nuestra necesidad, ¿sí? Y entonces ahí es donde dice aquello que cae.
Ese caer significa ese proceso en nosotros. Es ese momento en donde necesitamos volver a la tierra. ¿Y qué tiene nosotros para nosotros? Ese proceso también nos lleva a una condición de necesidad. Esa condición de necesidad es el reconocimiento mismo de que necesitamos de Dios, que no podemos ser nosotros solos, de que en nuestra propia vida hay una condición en la que necesitamos que sea Dios quien entre y opere. Y allí es donde se habla del quebrantamiento. Cuando la semillita está puesta sobre el algodón, estamos hablando precisamente de ese proceso en donde cae a tierra. El algodón simboliza la tierra. Y asimismo es con el trigo. Y si usted le pregunta a una persona que trabaja la tierra, cuando ellos están en ese proceso, la semilla es brotada a tierra y ella se tiene que abrir, se quiebra, se rompe para que pueda dar un fruto. ¿A qué quebrantamiento de pronto simboliza esta situación en la vida de nosotros? Al orgullo. Tal vez tiene que romperse en nosotros una condición de orgullo, de paradigmas, de esquemas en donde nos basamos nuestra vida en directrices, que es que yo soy así y nadie me va a cambiar. Es que yo pienso así y mi condición de vida se maneja de esta manera. Y esos esquemas a veces irrumpen en nuestra vida de una manera tan fuerte que cuando viene el encontrarnos con una visión totalmente distinta, el encontrar que eso que parecía tan perfecto para mí ya no lo es, eso que era fundamentaba mi vida y me sostenía, se quiebra, pues empiezo a buscar una necesidad en donde, Señor, ¿dónde estoy? ¿Realmente quién soy? ¿A dónde voy? ¿Sí? También hay un quebrantamiento de doctrinas, porque dentro de esos mismos esquemas se desarrollan a veces doctrinas en nosotros. Y doctrinas no solamente a nivel de religión, doctrinas en donde nos sostenemos en visiones, en conceptos, en posiciones de personas sobre nosotros, que damos lugares que no le corresponden. Y nuestras formas de pensar es algo a lo que Dios primeramente habla para que rompa en nosotros. La forma de pensar es una de las primeras cosas que el Señor tiene que romper para que en nosotros haya un quebrantamiento genuino. ¿Y por qué hablar precisamente de eso? Precisamente porque la escritura lo dice en el versículo 36. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Si tú quieres vivificarte en Dios, si tú quieres ver un fruto en tu vida, debes morir antes. ¿A qué? A ti mismo, a tu necesidad, a tus condiciones, a tu posición, para que realmente Dios se glorifique. Y mira que es lo más bonito que dice la escritura en el versículo 42. Si también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, pero resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, pero resucitará en honra. Y se siembra en debilidad, resucitará en poder. Muchas veces esas condiciones de quebrantamiento que nos llevan a tierra con dolor y con vergüenza a causa del pecado, a causa de lo débil que somos, a causa del dolor, dice la escritura que será resucitado en incorrupción, en gloria y en poder. No todo es malo para el Señor. Y precisamente quiero apoyar este texto con algo que también encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24. Y dice la escritura ahí, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Miren cómo es de especial el Señor, porque aquí vuelve Jesús a los discípulos y a quienes lo estaban escuchando, les dice algo importante. De cierto te digo que si el grano de trigo, ¿quién es el grano de trigo? Tú y yo, nosotros somos la representación de ese grano de trigo. No cae en tierra
Es necesario caer en tierra. Entonces ahí es donde uno dice, oye, entonces es necesario que yo caiga, es necesario que yo tenga procesos, es necesario pasar por el desierto, es necesario sentir que hay quebrantamiento en mi vida. Sí, es necesario. Porque si el grano de trigo, si tú y yo, que somos la representación de ese grano de trigo, de esa semilla que si no se vivifica, o sea, que si no cae en tierra, no muere, pues va a quedar solo. Y es que es cierto. Si tú compras la libra de lentejas o compras la libra de frijoles y la guardas en la alacena, puede durar años. De hecho, son alimentos no perecederos, traen fecha de vencimiento, pero una fecha de vencimiento muy larga. Pueden durar años ahí y no va a pasar absolutamente nada, a menos de que se mojen, ¿cierto? O caigan en tierra. Va a seguir siendo la misma semilla, el mismo grano, va a estar ahí. Pero cuando nosotros permitimos que ese grano caiga en la tierra y muera, es precisamente esa representación de lo que hablábamos nosotros, cuando el grano empieza a abrirse, cuando se empieza a despojar de esa capa que tiene, que lo está recubriendo. Y eso se hace porque el algodón se moja. Eso pasa con el grano de trigo cuando cae a la tierra y se empieza a abrir y empiezan a salir sus raíces para que él pueda empezar a crecer. Entonces, si usted y yo somos esa representación del grano de trigo, es necesario que caigamos en tierra. Es necesario que muramos. Es necesario que haya muerte. Y no hablamos de una muerte física, hablamos de esa muerte emocional, esa muerte a mis pasiones, esa muerte a lo que yo quiero, a mí mismo. Jesús fue también la representación misma del grano de tierra, de trigo, que cayó en tierra y murió. Murió a causa de nosotros. Y él murió física y en la parte emocional. Porque él fue quebrantado en todo quebranto, dice la escritura. Y esa representación misma de la muerte fue la que llevó a la ganancia de la salvación, a la ganancia de las llaves de la muerte, porque fue lo que Jesús le arrebató a Satanás cuando muere y baja al Seol. Perder para ganar. Muchas veces nosotros decimos, ay, qué embarrada, perdí esto, ahora cómo lo voy a conseguir, no, terrible, mi negocio, o esta situación, o mi hogar, o esta circunstancia, mi trabajo, y se nos va el mundo, se nos destroza, porque tal vez eso que creíamos tan seguro, lo estamos perdiendo, se está quebrando. Pero no vemos que más allá de eso que perdemos en ese momento, lo que estamos es ganando para gloria. ¿Qué estamos ganando? Así sea una enseñanza, un aprendizaje, estás ganando. Porque estás aprendiendo a no volver a cometer el mismo error. Estás aprendiendo experiencia, estás adquiriendo ganancia en esa experiencia. Porque ya te haces mucho más maduro en tus decisiones, porque aprendes a confiar en Dios, porque aprendes a delimitarte en tu fe con Él. Hay momentos de pérdida para ganancia, aun cuando tú te caes, ganas. Y aunque en la caída te golpees y te des muy duro, y de pronto sea una caída fuerte que te deja paralizado, que te deja incapacitado, hay una ganancia. Porque aprendiste a valorar tu cuerpo, aprendiste a valorar tu propia vida, aprendiste a entender que tenemos también momentos de quietud que merecemos. Y a eso es que refiere la escritura cuando podemos decir morir para vivir. Y esta muerte es una muerte emocional. Debemos morir a nosotros mismos para vivir en la gloria de Dios, para vivir en la ganancia que Él tiene para nosotros. Porque la escritura lo dice ahí en el versículo 25. El que ama su vida la perderá. Y cuando hablamos de que el que ama su vida la perderá, está hablando precisamente que muchas veces ponemos en primer lugar nuestra vida, nuestro seguro. ¿Qué es nuestro seguro? Nuestros hijos, nuestra casa, nuestro carro, nuestro estudio, nuestro trabajo, nuestra familia. Y eso es algo que aparentemente está seguro, ¿cierto? Nuestro matrimonio,
Entonces está seguro y por ende amamos eso más que cualquier otra cosa. Pero la escritura dice, el que ama su vida la perderá. Porque ahí es que cuando yo pongo eso en primer lugar, ¿qué estoy llevando? A que mi propia vida llegue a un momento en donde eso se pierda. ¡Pum! ¿Qué pasa cuando pierdes el empleo? Se me acabó el mundo. ¿Qué pasa cuando no pierdo la oportunidad de ir a estudiar? Se me acabó el futuro. ¿Qué pasa cuando algo sucede en mi hogar y se irrumpe esa armonía que tenía y eso que, esa felicidad y esa estabilidad que tenía? ¿Qué pasa? Terrible, no volveré a confiar, el amor, Dios, ¿dónde estás? Entonces, por eso dice la escritura, el que ama su vida la perderá, porque anteponemos nuestro amor a eso, que creemos seguro en nuestra vida, y resulta que eso es perecedero, eso se perderá, eso tiene fecha de vencimiento, caducará y se perderá. Mas el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y cuando dice la escritura, el que aborrece su vida en este mundo, no está yéndose a la condición de que, despreciemos nuestra vida. Entonces, como debo despreciarla, entonces no nos cuidemos, no nos pongamos bonitos, no nos arreglemos, no vayamos al médico. O sea, no importa si tengo o no tengo. No, está bien que tú desees crecer, está bien que tú desees obtener cada vez mejores cosas, porque es también parte de tu crecimiento. Pero siempre entendiendo que eso que tú estás obteniendo aquí es momentáneo y se va a quedar aquí. Pero tu vida, si la pones al servicio de Dios, entendiendo que eso hoy lo puedes tener y mañana no, que eso que hoy de pronto te sirve para alimento a ti, tal vez mañana sirve de alimento a otro, y se lo das sin recriminarlo, sin aferrarte a eso, estás aborreciendo tu vida, estás dándole el lugar de que eso no es lo que me importa. No me importa la ropa, no me importa el pantalón, no me importa esto que tengo y seguro. Entiendo que mi seguridad está para vida eterna, porque estoy guardando mi vida para esa vida eterna. ¿Es claro hasta ahí? Eso es entender que hay una germinación del fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. A mí me impacta leer ese versículo. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. A veces guardamos ese grano de trigo en nuestra mano, guardamos esa lenteja ahí y no las tocamos. Pero no va a tener ningún valor, no va a tener ningún servicio, no va a dar ningún beneficio. Si no la cocinas, no te vas a alimentar de ella. Pero si no la echas en tierra, tampoco va a dar fruto. Queda sola. Pero si muere, lleva mucho fruto. Al morir esa lenteja, ese frijol, va a dar un fruto impresionante. ¿Cuántos frijolitos, cuántos granitos de frijol salen de la hoja del frijol? 5, 6, hasta 8 se han sacado. ¿Cuántas lentejas? De una lenteja. De hecho, mucha gente le gusta cocinar lentejas porque rinde. Es impresionante ver eso. Y así debe ser nuestra vida. Para que haya esa germinación del fruto, debemos entender que no es lo que tenemos o la condición de nuestra vida que anteponemos ante las circunstancias la que nos va a permitir obtener un fruto, sino es entender, que eso que tengo, que eso que doy, que eso que me rodea, sí hace parte de mí, pero no es lo que me determina. Y ahí es donde debo entender que hay una germinación de fruto, porque estoy reconociendo que no es aquí, ni es para este mundo, sino que es para vida eterna, que estoy guardando mi propia vida. Entonces ahí es donde yo reconozco que al caer ese fruto a tierra y al morir, estoy permitiendo que haya un nuevo nacimiento. Estoy permitiendo que haya ganancia en mi vida. Estoy permitiendo que haya vida en mí. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cuántos de pronto han caído a tierra y han muerto en su necesidad, en su proceso, en su necesidad, a su propia condición? Y cuando Dios les levanta, nacen de nuevo y el fruto que dan
es para ganancia impresionante. Su testimonio toca corazones de una manera que desborda. Eso es llevar mucho fruto. Y de eso se trata precisamente este palito. Este palito que usted marcó y que si tiene ahí en sus manos, genial, porque le permite reconocer que esto es su vida misma y que es ese reconocimiento particular de esa semilla a la que Dios quiere llevar para que al caer en tierra muera, pero que dé mucho fruto. Su vida misma es parte de ese grano de trigo. Y quiero que ahí, ya en estos minuticos que nos quedan para poder entrar a la segunda sesión de esta reunión, antes de finalizar este tiempito, podamos ir a otro texto bíblico muy especial. Y se encuentra en Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 27 y 28. Marcos 4, 27 y 28 dice: y duerme y se levanta de noche y de día. ¿A quién se hace referencia, ubicándonos como en el contexto del texto? Al granjero, aquel que va y siembra, ¿sí? Entonces, dice que él va y duerme y se levanta de noche y de día, cuando él va y trabaja la tierra. Pero dice, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Él cumple su tarea como sembrador, de ir y hacer los surcos de la tierra, poner la semilla y se va a dormir. Y él se levanta el otro día y tal vez no ve nada, ve la misma montañita de tierra. Luego dice de día y de noche, es su proceso. Pero la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y dice en el 28, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano que brota lleno de espiga. ¿Qué quiere decir esto específicamente? Que hay un proceso para que esa semilla dé un fruto. ¿Qué es primero? Cae la semilla, cae a tierra, muere, se quiebra, se rompe, muere. ¿Y da qué? Una hierba, que era lo que les decía. Ese granito de frijol o de lenteja se empieza a sacar la raíz hacia abajo y hacia arriba empieza a salir un tallo. Y de ese tallo una hoja. Es primero que una hierba. Luego, ¿qué es? Una espiga, hablando específicamente del grano de trigo. Y esa espiga es esa ramita que aparentemente se ve seca, que muchos utilizábamos o utilizaban antes cuando se acercaba la noche, no mentiras, el 31 de enero y que la espiga de la bendición y le ponían el grano de la lenteja y el billete de 1000 enrollado y bueno, unas cantidad de cosas. Y aparentemente se ve una espiga sin fruto, pero resulta que en esa espiga hay un grano. ¿Y qué hay en ese grano? Ese grano está lleno de espigas, está lleno de fruto, está lleno de eso que al abrirse también va a volver a caer a tierra y va a seguir dando mucho fruto. Y ese es muchas veces el mismo proceso que nosotros vivimos como semilla delante de Dios. Debemos caer en tierra, quebrarnos, morir a nosotros mismos, pero luego de eso empezamos a nuevamente renacer, primero como hierba, luego como espiga, y luego daremos un fruto lleno de espigas, porque nuestra vida misma será testimonio a otros para vivificar sus vidas. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete a la hoz, porque la siega ha llegado. Cuando tu vida y mi vida como fruto estamos preparados, está maduro, vamos a estar listos para ser puestos a la buena obra que el Señor nos ha llamado, porque la siega ha llegado. Y si hoy tal vez tú estás viviendo un proceso, una situación, un tiempo en el que tú dices, Señor, me estás quebrando, me estás rompiendo y esto duele, compartiendo hace un minuto. Entonces, cuando viene ese proceso en el que nosotros, hay ese reconocimiento en que nuestra vida misma cae en tierra, muere, nuestra semilla se rompe, pues obviamente empezamos a ver que nuevamente nace
un fruto, que se empieza a dar una primera hierba. Pero allí es donde entendemos que el fruto empieza a estar preparado para ir a la hoz, porque el tiempo de la siega ha llegado. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay un tiempo de recompensa, que viene el tiempo en donde vamos a dar un fruto, y no cualquier fruto, es mucho fruto. Recuerden lo que dice Juan 12:24. Dice, pero si muere, lleva mucho fruto. La circunstancia, la situación, el momento, el desierto, el proceso que nosotros podamos vivir, atravesar, siempre en las manos del Señor nos va a permitir llevar mucho fruto. Puede que tú te remembres a tiempo atrás donde digas, oiga, sí, yo pasé una situación difícil, un momento duro en mi vida donde tuve que morir a muchas cosas, tuve que morir a mi orgullo, tuve que morir de pronto a circunstancias, de pronto perdí mi trabajo y tuve que pasar dificultades o X situación. Pero hoy me veo diferente, pero hoy veo que era necesario, pero hoy entiendo que era necesario dejar ese trabajo o que pasé esa circunstancia y eso me enseñó, me formó. Hoy tengo esto, hoy puedo dar esto, hoy a través de esa situación tengo esta persona, tengo esta situación, tengo estos hijos. Hay mucho fruto, hay un resultado. La hierba, la espiga y el grano lleno es parte de llevar mucho fruto. Y precisamente es ahí donde yo quiero que usted en esta mañana se detenga por un minutico y piense precisamente en eso. Si en algo, Señor, yo te agrado, examíname, porque Él es el alfarero. Si en algo yo necesito que Él trabaje mi vida y me quiebre para hacerme algo nuevo, Señor, hazlo y trabájame, transfórmame, renueva mis pensamientos. ¿Duele? Claro que sí. A veces, y los que hemos pasado por momentos, por circunstancias o por procesos en donde sentimos como la mariposa que entra en el capullo, bueno, el gusano que entra en el capullo y tiene que romper para que haya ese proceso de metamorfosis en ella y que luego se desplieguen sus alas y se vea volar muy hermosa. Sabemos que es un proceso no muy fácil y que es doloroso, pero que es necesario. Y ahí es donde a veces uno dice, Señor, si en algo yo no te agrado, examíname. Si en algo debe cambiar en mí, quebrántame y transfórmame. Porque yo quiero ser esa semilla que realmente al caer en tierra muere y dé un fruto que permanezca. Dé un fruto que tú quieres que te agrade y que sea mucho fruto. ¿Y qué quiero decir con eso precisamente? Que nuestra vida misma debe llevarnos a esa posición de decirle al Señor, quiébrame, Señor, si es necesario. Si en algo mi vida no te agrada, quiébrame. Y no es fácil, no es fácil. Yo no sé si usted sea de esos así felices y que le diga, Señor, hágale Dios, proceso, hágale. No, no es fácil. Pero a veces es entender que es necesario para que haya mucho fruto en nuestra vida. Y quiero que usted escuche una canción que veía en bueno, la semana pasada la veía, la escuché y vi el mensaje, vi el video y me impactaba la letra, porque precisamente habla de este quebrantamiento. Y cuando yo la escuchaba, hay una parte donde dice, quiébrame, Señor, si es necesario. Y yo decía, uy, Señor, es que a veces decirte eso es duro, pero a veces también es necesario. Entonces lo invito a que ahí donde usted está puedan escucharla, cierre sus ojos y escúchela. Quiero hacer tu voluntad, pero no la hago. Hago promesas en enero para empezar el año. Sí, este es el año en el que el Señor cumplirá el anhelo de nuestro corazón. Pero para que Él cumpla el anhelo de nuestro corazón, tiene que examinar nuestro corazón. Y debemos poner nuestro corazón en esa balanza de Dios y poder permitir que esté limpio para recibir sus promesas, para recibir su palabra, para recibir aquello que Él prometió. Estamos preparados para eso. Entonces, si usted tiene ahí su palito, yo le voy a pedir que lo quiebre. Uy, yo no sé si ustedes escucharon.
como sonó. Y a veces duele cuando se quiebra. A veces es difícil aceptar ese quebrantamiento. Ahora, aceptar que se rompe algo en nosotros no es fácil, porque debemos morir a nosotros, morir a nuestra condición, morir a nuestras posiciones, morir a nuestro conocimiento, morir a nuestro orgullo. Pero de eso se trata ese quebrantamiento. Cuando permitimos que sea Dios quien nos rompa y que permita que esa semilla caiga en tierra, eso es morir. Pero resulta que va a haber un fruto y un fruto mayor. Aquí yo rompí mi palito en 3. De 1 hay 3. Y así es el fruto que el Señor tiene para nosotros. No sé cómo sea ese crujir de ese quebrantamiento y a veces es doloroso y fuerte, pero solamente cuando realmente nos permitimos en Dios que haya eso, nuestra semilla que es nuestra propia vida, al caer en tierra va a dar un fruto mucho mayor. Y ahí donde usted está, yo le invito a que cierre sus ojos y que así como orábamos hace un momento, así como nos disponíamos y le decíamos al Señor, hoy quiero venir delante de ti, hoy quiero que tú hables a mi corazón y que tú traigas palabra a nuestra vida, podamos decirle hoy, Señor, yo quiero ser un ejemplo en tu vida, yo quiero realmente enamorarme de ti y yo quiero poder mostrar ante otros lo que tú haces. Y yo quiero realmente que tu quebrantamiento sobre mí dé un fruto, pero un fruto mayor. Y ahí donde usted está, dígale, Señor, de ti. Yo quiero venir a tu presencia y reconocer Cuando pienso en tu amor que necesito de ti. y en tu fidelidad, no puedo hacer